Filemón. Dicen que es colaborador nuestro, a la hermana Apia, a Arquipo y a la iglesia que está en tu casa, le dicen al amado Filemón. Filemón tenía una iglesia en su casa. En Hechos 17:24 dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Apreciados amigos adventistas, el Señor Jesucristo no está habitando en los templos ecuménicos que tienen cruces católicas, paganas, en donde se prenden velas, en donde se enseñan doctrinas de demonios, en donde se hacen esos shows, esas dramatizaciones, donde se apagan las luces y se hacen presentaciones espiritistas. No habita en templos hechos por manos humanas. Vamos a leer algunos textos donde la hermana Huay nos amplía el concepto de lo que es quiénes somos la iglesia. Ella dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 versículo 3: desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Entonces, ¿quiénes son los que hemos constituido la iglesia en la tierra? Desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. ¿Y saben qué ha hecho el Señor? Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia. ¿Y dónde está su iglesia? ¿O quién es su iglesia? Y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. Para la hermana Huay, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 10, párrafo 3, la iglesia que es ministrada por los ángeles es el pueblo de Dios, las almas fieles que han constituido la iglesia en la tierra. Pero estas citas no te la van a leer nunca. Nunca te la van a presentar, amigo adventista, porque para estos engañadores corporativos te hacen creer que el templo es la iglesia, pero son las almas fieles en todo el mundo, en toda la tierra. ¿Qué más dice el libro Hechos de los Apóstoles, página 11? Durante los siglos de tinieblas espirituales, la iglesia de Dios ha sido como una ciudad asentada en un monte. De siglo en siglo, a través de las generaciones sucesivas, las doctrinas puras del cielo se han desarrollado dentro de ella. Yo te pregunto, ¿te están enseñando doctrinas puras, las doctrinas puras del cielo en ese templo? ¿O te están enseñando doctrinas erradas, doctrinas jesuitas, doctrinas evangélicas? La nueva doctrina evangélica que desde 1957 se introdujo en la Corporación Ecuménica Adventista. Eso es lo que te están enseñando. Que Jesús nació con el pecado original, que Jesús nació inmaculado. Te enseñan que Jesús nació sin la naturaleza caída, entonces que no podía pecar, y esa es una gran mentira. Te enseñan que tú y yo nacíamos con el pecado original, como los católicos. Te enseñan que Cristo terminó su expiación en la cruz, y cuando la expiación no ha terminado, porque el Señor Jesucristo está aún haciendo expiación en el santuario celestial, y un poco de mentiras. Pero la iglesia verdadera enseña doctrinas puras, las doctrinas del cielo, ¿cierto? Y entonces a esa iglesia que enseña la doctrina pura, que se reúne en la casa o en algún otro lugar y que es precedida por el Señor Jesucristo, a esa iglesia es que se refiere el texto cuando dice: por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Una cita más. Desde el principio Dios ha obrado por medio de su pueblo para proporcionar bendición al mundo
Mire, Dios ha obrado por medio de su pueblo para proporcionar bendición al mundo. ¿Y quién es su pueblo? Ahí estuvo José, ¿cierto? Ahí estuvo Daniel, ¿sí? Daniel. Y dice la hermana Juay, todo aquel en cuyo corazón habite Cristo, todo aquel que quiera revelar su amor al mundo, es colaborador con Dios para la bendición de la humanidad. Hechos de los Apóstoles, también página 11. La iglesia de Dios es el palacio de la vida santa, llena de variados dones y dotado del Espíritu Santo. Los miembros de la iglesia de Dios, la iglesia de Dios está constituida por sus miembros, han de hallar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y benefician. Muy bien, Dios ha sostenido su iglesia. Él no ha dejado abandonado a su iglesia, pero ¿cuál iglesia? No la iglesia ecuménica, que está unida a Roma y que está unida a los espiritistas, a los budistas, a los hinduistas, a los musulmanes, a los evangélicos. No, esa no es la iglesia verdadera de Dios. Y en la Biblia, el templo es comparado, por eso dice aquí, el palacio que Salomón erigió era un emblema adecuado de la iglesia viva de Dios en la tierra, que a través de los siglos ha estado formándose de acuerdo con el modelo divino, con materiales comprados a oro, plata, piedras preciosas, labradas como las de un palacio. Nosotros somos el templo de Dios, pero hermanos, se ha hecho el engaño más grande al hacerles creer a ustedes que la iglesia es el templo, el edificio donde van a ser hipnotizados cada sábado a la hora del culto. Muy bien, vamos a leer este texto donde dice que los discípulos, cuando esta obra haya sido consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo es que van a estar los discípulos de Cristo listos? La iglesia, entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí a su regreso será una iglesia gloriosa. Noten, una iglesia gloriosa, le llama a los discípulos de Cristo, una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante. ¿Está bien? Tú puedes formar parte de esa iglesia verdadera, pero debes salir del engaño, salir de la apostasía. Muy bien. Voy a responderle aquí al pastor Bachelor con 12 puntos donde ya hemos demostrado que él está enseñando doctrinas de demonios, con esos 12 puntos donde dice de tantas cosas que te pierdes si no vas a la iglesia, o sea, si no vas al templo. Entonces le voy a responder de esta manera. ¿Qué pasa si no asisto al templo de la Corporación Adventista del Séptimo Día? A ver, ¿qué pasa si no asistes al templo? Bueno, si no asisto a ese templo, no apoyo la apostasía omega, que fue profetizada desde el año 1888 y sus alrededores por la hermana Juay, cuando surgió la apostasía alfa. Si no voy al templo de la corporación, pues no estoy apoyando la apostasía, porque la iglesia adventista corporativa está en apostasía abierta. No someto mi mente a la influencia de malos ángeles, porque ahí están los malos ángeles, porque se enseña el error. Y Dios no aprueba esas reuniones donde se enseña el error. No bebo del vino de Babilonia, que son las falsas doctrinas evangélicas que se introdujeron desde 1957 para acá. No me hipnotizan a la hora del culto. No apoyo el aborto, el movimiento LGBT+, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y muchos más.
ni el feminismo. No apoyo con el dinero de Dios la fabricación de armas. No apoyo el ecumenismo ni me uno en yugo desigual con los incrédulos. No me someto a la educación de la nueva teología jesuita. Si no asisto al templo de la corporación, no participo de los pecados de Babilonia. No apoyo la ley dominical, que se está empezando a predicar, bueno, desde hace más de 30 años, desde los púlpitos y desde los folletos y publicaciones de la Corporación Adventista. No me preparo para recibir la marca de la bestia ni las plagas, si no asisto al templo de la corporación. Y no pongo en riesgo la salvación y la vida eterna de mi familia, ni la mía. Apreciado amigo adventista, debes grabarte estos 12 puntos. Si no sigues asistiendo a ese templo corporativo, no vas a apoyar la apostasía y no vas a participar de todas estas cosas que acabamos de leer acá. Seguramente muchos no se dan cuenta, pero están pasando por la misma triste experiencia de los judíos en el año 70. Perdidos dentro del templo. Perdidos dentro del templo. Los judíos apóstatas que rechazaron a Cristo pensaron que refugiándose y metiéndose dentro del templo, que Dios iba a intervenir para salvarlos. Pero ya la gloria de Dios había abandonado el templo. Ya Dios no estaba allí y veamos lo que pasó. La triste experiencia de los judíos en el año 70. Dice el conflicto de los siglos en la página 34. Ustedes pueden leer el contexto y todo el capítulo, porque es una experiencia que se va a volver a repetir y que se aplica para el pueblo judío de la época, para la iglesia corporativa a nivel mundial, la corporación adventista, y se puede aplicar también a nivel individual para cada uno de nosotros. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las instancias de la misericordia divina. Nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y de cuán inevitable es el castigo que sobre sí atraen los culpables. Apreciado hermano adventista, dentro del templo adventista, dentro de la corporación, hay pecado, hay maldición en ese campamento. Y aquí, en la historia de la destrucción del templo de Jerusalén, hay lecciones que tú y yo debemos aprender, porque esta profecía que se dio para la destrucción del templo va a tener otro cumplimiento y se va a cumplir esa destrucción de ese templo corporativo, de esa apostasía, de ese engaño ecuménico en la que se ha convertido esta nueva organización, esta nueva empresa que no tiene ni la sombra de lo que fue el movimiento adventista que surgió por allá como resultado de Apocalipsis 10 y de la profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 y Daniel 9:24 al 27. Nada que ver, es una nueva empresa, una nueva organización. Miren qué dice, página 28 del conflicto de los siglos. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. Hoy en día están apareciendo muchos síntomas que están anunciando el desastre y la condenación de la iglesia adventista corporativa. Quizás esta sea una señal de esas, una advertencia para ti y estás a tiempo de salir. A la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes a la puesta del sol se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Interesante, ¿no? Que a la puesta del sol se miraba eso, ¿cierto? Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: ¡salgamos de aquí! ¡Salgamos de aquí! Apreciado amigo adventista,
Hoy el Señor te está gritando que debes salir de esa corrupción, de ese engaño, de ese ecumenismo, de ese espiritismo que ha penetrado esa doctrina jesuita en la corporación adventista. Salgamos de aquí. Quizás el Señor te quiera tomar de la mano, como tomaron los ángeles a la esposa de Lot y la sacaron para no ser destruida. Pero como ella tenía su corazón en Sodoma, quedó convertida en una estatua de sal. Los fieles eran derribados al pie de los altares. Hermanos, ¿qué dice? Ellos declaraban públicamente que no temían que Jerusalén fuese destruida. Estaban tan seguros que Dios iba a preservar a Jerusalén, pero ellos estaban equivocados. Ellos decían, pues era la ciudad de Dios, y con el propósito de afianzar su satánico poder, sobornaban a falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios, aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones romanas. Ahora te están predicando a ti paz y seguridad. Te están diciendo que los mejores días para la iglesia adventista están por venir, pero es una gran mentira. Lo mismo sucedió con Jerusalén. Estos sobornaban a los falsos profetas. Hoy en día, los falsos pastores jesuitas, desde la plataforma, desde el púlpito, predican paz y seguridad, te adulan y te dicen que nada va a pasar, que la ley dominical ni siquiera está en proyecto, que todavía no debes salir de las ciudades, y te siguen engañando, a pesar de que ya el templo está sitiado por las legiones romanas. El que lee entienda. Hermanos, furiosos, los soldados arrojaban teas encendidas cuando ya llegó la hora del ataque en las cámaras contiguas al templo, y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. Hay muchísimos, quizás sinceros, que están buscando refugio en el templo corporativo adventista y no se están apercibiendo, y sucederá como en los días de los años 70 del templo de Jerusalén. Van a ser degollados porque han buscado refugio dentro del templo. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos. El solar, o sea, el terreno, el lote donde estaba construido el santuario, fue arado como un campo. No quedó ni la ceniza prácticamente de lo que fue el templo. Y el Señor había dicho en Oseas 13:9: es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad. Estas mismas palabras están siendo referidas hoy al pueblo adventista corporativo que está buscando refugio dentro del templo y que ha caído en apostasía. Es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad. En 2 Corintios 6:14 al 18, el Señor nos hace una advertencia solemne. Apreciados hermanos, apreciados amigos adventistas, estos dirigentes corporativos han llegado a ser peor que los incrédulos, porque siendo conocedores de la verdad, están enseñando doctrinas falsas y están engañando al pueblo. Y por eso el consejo de la palabra de Dios y del apóstol Pablo en 2 Corintios 6:14 al 18 es este: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque estos dirigentes, estos que te guían y que tuercen el curso de tus caminos, estos falsos apóstoles, estos falsos ministros de Satanás, están siendo peores que los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, que es Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo:
habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y aquí viene la invitación, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, porque el Señor Jesucristo dio ejemplo. Cuando la apostasía llegó al pueblo de los dirigentes en el templo, el Señor se apartó de ellos, salió en medio de ellos, se apartó, y esa misma invitación está dada para nosotros. ¿Está bien? Sal de allí, apártate de esos incrédulos, no te unas en yugo desigual con esos incrédulos. ¿Y cuál es la promesa? Yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Alza tus ojos. Allí dice, Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Y allí hace la referencia, lo volvemos a repetir, de Mateo 18:20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del Alto y Sublime que habita en la eternidad puede constituir una iglesia. No es lo que Bachelor, no es lo que Bohr, no es lo que el engañador de Bullón, no es lo que Molina digan de la iglesia, es lo que diga la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Porque dice, donde dos o tres que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside. En cualquier lugar del mundo, Jesús los preside. Hay un escrito del pastor Haskell que se encuentra en la historia del profeta Daniel. La expresión iglesia de Dios no se refiere a nombres o líneas denominacionales desde los días de Cristo. La expresión iglesia de Dios no se refiere a nombres o líneas denominacionales. Desde los días de Cristo hasta el presente ha habido una verdadera iglesia. Sus miembros a menudo se han dispersado hasta donde el ojo humano pudo discernir, pero en los libros de registro del cielo se les ha reconocido como una sola compañía. Apreciado hermano y amigo, la iglesia la constituyen las almas fieles de Dios en todo el mundo, que creen en el Señor Jesucristo y obedecen su sana doctrina. Aquí está el texto, seguramente algunos que quieran confirmar, lo tenemos ahí el escrito en inglés, ¿cierto? Y se llama La historia del profeta Daniel, del pastor Stephen Haskell. Muy bien. Primeros escritos. Aquí hay una advertencia, apreciado amigo, es una advertencia solemne para que tú no sigas asistiendo a esos templos adventistas a escuchar el error, a ser engañado. Primeros escritos, página 124 y 124, párrafo 3. Me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Estos nuevos errores que se beben diariamente se están bebiendo a través de los folletos de escuela sabática escritos por pastores jesuitas engañadores. Te dan escrito lo que debes estudiar, como los testigos de Jehová. Les dan a sus feligreses, a sus miembros, las revistas escritas por ellos mismos y no pueden estudiar otras cosas. Entonces a ti te dan escrito lo que debes estudiar y por ahí te van educando en la doctrina jesuita. Y diariamente estás bebiendo nuevos errores. Y la hermana White, la profeta de Dios, dice que tenemos la necesidad de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, asistir a esos templos, porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error, que es veneno mortal para el alma, y mientras presentan como doctrinas los mandamientos de los hombres. Note lo que dice: la influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, al sacarnos del engaño,
debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Ahora, ¿ella por qué dice esto? Porque la Iglesia Adventista se apartó de todo ese engaño en 1844 y se formó como un pueblo especial de Dios. Se apartaron de los bautistas, se apartaron de los metodistas y se apartaron de muchas iglesias, y los que se reunieron con la hermana White y otros pioneros pues se emanciparon del error. Pero dice que Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error. Cuando tú te vas al templo corporativo adventista a beber de ese error, Dios siente desagrado hacia ti cuando vas a escuchar el error, sin estar obligado a ir, porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles, y a la luz que nos rodea, y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. Así que si sigues escuchando a este Bachelor, si sigues escuchando a Bullón, si sigues escuchando a Bor, si sigues escuchando a Molina, si sigues escuchando a Pinilla, si sigues escuchando a todos esos pastores corporativos engañadores, que no son más que jesuitas disfrazados, infiltrados con falsas doctrinas, Dios no te va a guardar. Y estás sometido a la influencia de malos ángeles. Y tu mente se embota y te es enviado a ti un espíritu de error para que creas en la mentira. Vi, dice la hermana, en Primeros Escritos, página 124, vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas. Nuestros pensamientos no deben ser distraídos así, sino ocuparse con la verdad presente y en la búsqueda de sabiduría, a fin de obtener un conocimiento más cabal de nuestra posición, para que con mansedumbre podamos dar razón de nuestra esperanza basándonos en las Escrituras. Mientras que doctrinas falsas y errores peligrosos se inculcan en la mente, ésta no puede espaciarse en la verdad que ha de preparar a la casa de Israel para que subsista en el día del Señor. Muy bien, consejos finales. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, refiriéndose a la apostasía de Galacia, de los Gálatas, él les escribió estas palabras que bien podían ser válidas para todos esos adventistas corporativos que están bebiendo diariamente del error. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, porque el evangelio que se enseña ahora en la corporación es un evangelio evangélico, valga la redundancia. Son doctrinas evangélicas, doctrinas jesuitas. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, ya lo han pervertido, ¿verdad? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldición. Este evangelio diferente ya penetró la corporación adventista y ya se enseña doctrinas de demonios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Palabras finales. Apocalipsis 18, 4 al 5, y quizás este sea un llamado para ti, apreciado amigo adventista, que todavía estás dentro de la corporación creyendo que esa es la iglesia de Dios. Yo te quiero decir que en Apocalipsis 12, 17,
dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero que se fue a hacer guerra contra el remanente, o sea, lo que queda de ella. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué la guerra, en principio, fue contra la mujer, pero después dejó a la mujer tranquila y se fue a hacer guerra contra el remanente? ¿Por qué? Sencillamente porque la mujer apostató. Y lo que queda de la mujer, los que hemos salido de esa corporación engañosa, los que formamos la iglesia de Dios en todo el mundo, que se nos llama en la Biblia el remanente, somos el objeto del ataque del enemigo. La iglesia adventista genuina, la historicista, que surgió en 1844, era la iglesia que Dios levantó con un solo propósito, pero esa iglesia se corrompió, esa iglesia apostató, esa iglesia está unida con el Estado, esa iglesia es una empresa, pero de esa iglesia queda un remanente. Y las almas fieles en todo el mundo, que aman a Dios y obedecen al Señor, somos el remanente. Pero Dios tiene un pueblo todavía en Babilonia, Dios tiene un pueblo todavía en la corporación, Dios tiene pueblo todavía en esas iglesias adventistas. Si la gente es sincera, los hermanos son sinceros y escuchan este tipo de mensajes y leen por sí mismos las Sagradas Escrituras y no cierran los ojos ante tantas evidencias, entonces se van a perder, se van a quedar ahí. Salid en medio de ellos, pueblo mío, porque Dios tiene un pueblo en Babilonia. Que el Señor te bendiga.